Lo vamos a saludar a Osvaldo Aimo ahora, que es el titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, y vamos a hablar de la circulación en la provincia. Osvaldo, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Bien, muy bien. Bueno, a partir de lo sucedido en los últimos días, es como que tenemos un panorama heterogéneo en la provincia, ¿no? En determinados lugares se retrocedió en cuanto a la fase de la cuarentena, en otros no. ¿Hoy se puede decir que en la provincia de Santa Fe hay libre circulación o está mal esto? No, o sea, está restringida en algunos sectores, por supuesto. Lo que sí podemos decir que a pesar de que hoy es el día 100, se cumple el día 100 de la primera detección positiva de coronavirus, la provincia de Santa Fe todavía no tiene circulación comunitaria. Porque fíjense que todos los contactos que hemos tenido en la última semana es toda gente que lo trajo de afuera. O sea, es gente que estuvo por cuestiones de trabajo fundamentalmente, en lugares donde hay circulación viral y lo trajo a la provincia, por supuesto, sin saberlo. Esto es una cuestión, digamos, que ya creo que a nadie se le escapa el hecho de que nadie se contagia porque quiere, ¿no es cierto? El problema que tenemos en la provincia, en Argentina y en el mundo, son las personas que, teniendo una carga viral importante en su vía respiratoria, no tienen síntomas. Y por lo tanto, esa gran ventana que abrió la cuestión de las personas presintomáticas es muy difícil de cerrar. Yo creo que imposible, no solamente acá, sino en cualquier país del mundo, ¿no? Lo que pasa es que el gobierno de la provincia de Santa Fe lo que ha hecho es ha tratado de cerrar de alguna manera, como hemos pergeñado el tema porque yo lo que planteo siempre es lo mismo. O sea, si vos venís circulando, tenés la documentación que respalda que podés circular por tu actividad y no tenés temperatura en los puestos de control que tenemos en los límites provinciales, yo no tengo motivo para detenerte. ¿Cuál es el motivo que tengo para detenerte? Claro, eso fue... Entonces, esto es lo que pasó, sí. Por ejemplo, casos emblemáticos se dieron. El primer caso de Ceres, por ejemplo. Una persona que venía de Chaco, con el permiso correspondiente, volvió a Ceres y tenía coronavirus. En Rosario hubo un hecho de un transportista que fue a Buenos Aires, volvió y también, digamos, estaban habilitados para poder transitar. Y el médico de Rosario también, que trabajaba en Campana, igual pasó exactamente lo mismo. Exacto. Inclusive hay muchas personas que, por ejemplo, una mujer de María Susana, ¿cierto?, que hace ya más de un mes declaró que el único síntoma que tuvo que perdió el olfato, no tuvo ni siquiera fiebre. O sea, fíjense ustedes lo dramático que es esto cuando hablamos del tema de tratar de detectarlo. Bueno, el gobierno de la provincia de Santa Fe ha hecho una vuelta más en esta búsqueda e hemos instalado por primera vez en las rutas argentinas, porque esto es lo que hay que decir, el hisopado PCR, tanto en Florencia, en el norte de la provincia, hacia el Chaco, como en el peaje de General Lagos. Yo lo que quiero que ustedes entiendan que una cosa es detectar casa por casa, como se hace en los barrios de Buenos Aires o en el propio Rosario o en la propia Santa Fe, tratando de buscar a estas personas asintomáticas, ¿cierto? Y hacerlo en un lugar como una vía. Nosotros en este momento en el peaje de Lagos tenemos entre 18 y 20 mil vehículos por día circulando. Entonces, se pueden imaginar lo que es el dinamismo que esto tiene, ¿no es cierto? Claro, eso le iba a preguntar. A ver, cuando estamos hablando, por ejemplo, fundamentalmente de lo que son los cruces hacia otras provincias, los análisis que se hacen o el estudio que se hace, entonces, más allá de la temperatura, en 2 de esos cruces tienen que ver con el hisopado. Así es. Vos fíjate, yo te cuento una cosa para que ustedes tengan dimensión. Una cuestión práctica. Esto lo instalamos hace 3 semanas, ¿sí? Entonces, el miércoles de la semana esta que pasó, no de la anterior, llega al peaje de Lagos una persona. Viene de San Nicolás, o sea, provincia de Buenos Aires, pero en ese momento San Nicolás no tenía muchos casos, digamos, no tenía circulación del virus. Pero es un mecánico, 69 años. Llega al peaje de Lagos, iba a Rosario a buscar repuestos. Llega al peaje de Lagos, se le pide la documentación, la tiene, se le toma la temperatura y el termómetro le hace la roja 38 grados. Entonces se lo separa hacia el puesto sanitario, en donde un médico y una enfermera empieza a activar el protocolo. ¿Y en qué consiste?
tenemos una planilla donde hacemos georreferenciación, origen, destino y todos los datos filiatorios de la persona. Luego el personal sanitario lo que hace es preguntar las cosas básicas, o sea, usted en las últimas 48 horas tuvo temperatura, tuvo dolor de garganta, algún proceso respiratorio, estuvo con alguna persona sospechada de tener coronavirus o estuvo en algún lugar, bueno, todo eso era negativo. Se le toma la temperatura, pero ya adentro del puesto sanitario es diferente que en la ruta. Se la toma con el de axila, ¿sí? Que este es indubitable. La temperatura de esta persona era de 36,5 grados centígrados, o sea, temperatura normal. Muy bien, ¿qué hacemos? Le tomamos ahí el test del olfato. Instalamos también en estos puestos sanitarios el test del olfato. Como la persona tenía dificultad para identificar algunos olores que le presentábamos, entonces ahí lo ponemos en el tema del hisopado PCR. Se le toma la muestra, ¿cierto? Y se lo devuelve a su ciudad de origen, con todas las recomendaciones de hacer aislamiento preventivo en su domicilio, de sus afectos y de las personas de su entorno. La Policía Vial de la provincia de Santa Fe lo acompaña hasta el límite interprovincial, porque es de otra jurisdicción. La Policía de la provincia de Buenos Aires lo toma y lo acompaña hasta su casa. Muy bien, ya cuando el PCR entra en el laboratorio pasa a un sistema que es el CISA, que es a nivel nacional, donde ahí todos los ministerios de salud de todas las provincias están advertidos de la situación con la georreferenciación de la persona y a partir de ese momento el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires toma la cuestión en sus manos. 24 horas después, gracias a Dios, y para esta persona el resultado fue negativo. Pero podría haber sido positivo también, ¿no? Claro. Bueno, venimos de un fin de semana donde hubo mucha circulación interna en la provincia de Santa Fe. Digo, en lo que son las rutas dentro de la provincia de Santa Fe, ¿existe algún tipo de control? ¿Tiene que haber algún tipo de control? No sé, pongo ejemplo concreto. Si de la capital de la provincia me voy para la zona de la costa, si de Santa Fe me voy para Rosario, ¿existe algún tipo de control o no es necesario que haya? Tenemos controles, pero no son tan estrictos. Vos fíjate, nosotros al principio de la cuarentena, la Agencia Provincial de Seguridad Vial dentro del Ministerio de Seguridad de la provincia, junto con municipios y comunas, con bomberos y con otras fuerzas nacionales, estuvimos gestionando y coordinando más de 134 puestos de control hacia el interior de la provincia. Dado que no tenemos circulación comunitaria y el hecho de que la provincia de Santa Fe pasó de aislamiento preventivo a distanciamiento preventivo, ya estos controles son prácticamente innecesarios, ¿no es cierto? Hay controles, pero son fundamentalmente dados por los municipios y comunas. ¿Por qué? Porque por orden de nuestro gobernador lo que hicimos fue reforzar muy fuertemente todos los controles interprovinciales. Y te agrego una cuestión. A los límites naturales que tiene la provincia de Santa Fe con la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Que son, por ejemplo, la ruta provincial 21 a la altura del puente sobre el Arroyo del Medio, el peaje del agua, después está Juncal, Teodelina, Diego de Alvear, Wilra y Rufino. Le hemos puesto un doble anillo, otro anillo más, que es el trazado de la Ruta Nacional A012 en todas las intersecciones de las rutas que vienen de la provincia de Buenos Aires. O sea, hacia el sur de la provincia tenemos doble anillo de control. Bien. O sea, evidentemente hemos reforzado mucho los controles en los límites interprovinciales por lo que está pasando en otras provincias, ¿no? Claro. Y en el caso de localidades que retrocedan en la cuarentena, caso Ceres, Carreras, ahí sí se acentúan los controles. Ahí se acentúan los controles, sobre todo de ingreso y egreso de la ciudad, como pasó en Villocampo. Claro. Correcto. Perfecto. Osvaldo, ha sido muy claro, muy amable por este contacto con Buen Santa Fe, ¿eh? No, muy amable ustedes por llamarme y gracias, y estoy siempre a disposición de ustedes, ¿eh? Muchas gracias.